como que completa. ¿Ustedes saben? En la convocatoria creo que decía que eran 25 lugares. Ok, 25 espacios, perfecto. Pues esperemos que todos se conecten o se van conectando o como rápido de los que están ustedes aquí ya en la clase para darme una idea. ¿Cuántos se dedican a la materia electoral? ¿Cuántos no? Están aquí nada más por pues conocer otro tipo de áreas del derecho. A ver, Alberto Sánchez. Hola, buenas tardes a Buenas todas y a tardes. todos. Ajá. Suscrito sí está en la materia electoral, soy vocal secretario del Instituto Nacional Electoral. Perfecto. César Rodríguez. Hola, buenas tardes. Yo también trabajo en el OPLE de Nayarit. Perfecto. José Alfredo Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo igual trabajo en el Instituto Nacional Electoral, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. ¿De dónde, perdón? En el INE como BCEC, vocal de Capacitación En el Electoral y INE. Educación Cívica. Perfecto. Abigail. Yo trabajo en el OPLE de Puebla en la Dirección de Organización Electoral. Pues padrísimo. Pablo Alberto Barrientos. No está, me parece. Lenin. Yo no, aunque sí trabajo en los distintos procesos, pero no, yo me dedico a la docencia. A la docencia, perfecto. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, pues bueno, miren, mi nombre es Aide Macedo Barcenas, me presento con ustedes. Actualmente trabajo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y soy titular actualmente de la Visitaduría Judicial. La Visitaduría Judicial es el órgano que se encarga de, pues, verificar el funcionamiento de las salas regionales. Ustedes seguramente ya saben que el Tribunal Electoral cuenta actualmente con 6 salas regionales. Entonces, pues me encargo de verificar el buen funcionamiento jurisdiccional y quedo a las órdenes en el correo institucional aide.macedo. El día de hoy, dentro de este diplomado, pues nos corresponde ver el tema de registro de candidaturas. Si me lo permiten, pues entonces vamos a iniciar, pero previamente les quería comentar que yo mañana tengo un pequeño problema para poder conectarme a las 4 de la tarde. Quisiera apelar a su pues, consideración y que pudiéramos empezar la clase como a las 5:30, de 5:30 a 7:30. Entonces, si pueden, pues yo se los agradecería muchísimo porque sí tengo una pequeña complicación por ahí, ¿sí? Y bueno, pues de cualquier manera, las personas que no puedan seguirme, o sea, puedan estar a la hora, pues quizá voy a pedir a la escuela judicial que con posterioridad pues pueda, no sé, acceder a la grabación de la clase si por alguna causa no pudieron estar directamente, ¿no? En la hora en la que la doy. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Empezaremos, miren, para hacer como más, un poquito más ágil la presentación, más bien la clase, tomando en consideración que pues es una sesión mediante videollamada, preparé aquí una presentación PowerPoint que me gustaría compartir con ustedes. Pero también si alguien me pudiera orientar cómo poder hacer que ustedes vean esta presentación, se los agradeceré. Adelante, se los agradeceré, porque pues sí sé, pero en otro tipo de plataformas, en esta no. Adelante. Ay, gracias. Gracias. Entonces, a ver si es más opciones. Pizarra. Cambiar diseño, notificar, no. A ver aquí. La flechita que dice. Ahí está, toda tu pantalla, una ventana, ¿no? Me parece. Y vamos a ver esta. ¿La están viendo ya? Todavía no. ¿Todavía no? A ver, ay, pero es que aquí no sale. Sale ¿saben qué? Yo la tengo en PowerPoint,
y yo estoy viendo, dice compartir una ventana de aplicación y nada más me aparece el Meet que tenemos ahorita y mi bandeja de entrada de Outlook, pero no aparece la presentación de PowerPoint. ¿Cómo podré hacerle ahí para que se pueda compartir el PowerPoint? El PowerPoint no, al parecer. Compartir, a ver. No, pero me manda un correo. No. Ay, Dios, aquí sí está. En donde está el cuadrito con la flechita hacia arriba, Exacto. ahí dice presentar ahora, después, Presentar. ajá, ahora. Luego le manda un como menú que dice toda tu pantalla, una ventana y una pestaña. Exacto. Y entonces Y le da yo le a una puse ventana. a una ventana. Y nada más me salen dos opciones. La de Meet, o sea, la ventana de Meet, que es la que tenemos ahorita abierta, y otra ventana donde aparece mi Outlook, aparece mi correo, pero no aparece la opción de PowerPoint. Entonces no está, no ¿Verdad? debería de aparecer. Doctora, buenas tardes. Miriam, Hola. judicial. Tendría que abrir el archivo que pretende presentar, es decir, abrir el archivo. Ahí de está, archivo. ya Y ya está. que lo tenga abierto, entonces hace el mismo procedimiento, presentar una ventana. A ver, y tendrá... vamos a ver. Ok. A ver, voy a cerrar aquí. Ya la abrí y a ver. Una ventana, ¿no? Sí. Ahí está ya. Ajá. Perfecto, muchas gracias. Aquí ya está, sí. ¿Ya la ven? Sí, ya se ve. Pues perfecto, padrísimo, ya está. Bien, ustedes saben, ya para empezar, ustedes saben que pues las candidaturas en realidad es lo que pues hace efectivo o concretiza o es en donde realmente durante un proceso electoral se concretiza de alguna manera la democracia representativa. Como ustedes sabrán, pues nosotros vivimos en un régimen democrático a través de una democracia representativa en donde toda la sociedad va a tomar las decisiones fundamentales en los temas de interés público, pero nosotros lo hacemos a través de representantes. Si bien la democracia es el pueblo, pues de todos, esto lo hacemos no de manera material, lo hacemos a través de unos representantes y para ello pues está diseñado el proceso electoral porque esos representantes van renovándose periodo tras periodo conforme vaya concluyendo pues este periodo de conclusión del cargo. Y el registro de las candidaturas precisamente es una fase muy importante del proceso electoral porque a través de las candidaturas es que nosotros como ciudadanos podemos elegir a la opción que más nos convenza como ciudadanía. Entonces, el tema del registro de las candidaturas para eso se encamina, para que la ciudadanía en general, la que vota, la que tiene derecho a votar, pues pueda en un momento dado aspirar a varias, a otra opción, de acuerdo a su ideología, de acuerdo a la plataforma electoral que sostenga ese candidato o bien el partido político que lo postule o los partidos políticos que lo postulen a través de una coalición. Entonces, es a través del registro de candidaturas en donde nosotros vamos a tener esa serie de opciones. Y evidentemente es muy importante que pues este registro quede conforme a la serie de pasos legales que establece la ley.
En el ámbito federal, ustedes saben que tenemos diferentes cargos de elección popular y que para cada uno de ellos nosotros debemos tener, o bueno, los partidos políticos deben postular a los diferentes cargos de elección popular. Ustedes saben que tenemos el cargo de presidencia de la República que lo ocupa una persona, es un cargo pues nada más de una sola persona. Las senadurías de mayoría relativa, que en realidad, bueno, se eligen 64 senadurías de mayoría relativa. Las senadurías de primera minoría no se eligen, esas son como consecuencia de quien haya sacado el segundo lugar en el estado de que se trate. Las senadurías por representación proporcional también para este cargo se presenta el registro de candidaturas por parte de los partidos políticos y también diputados federales por mayoría relativa y diputados federales por representación proporcional. Entonces, de este cuadro que ahorita vemos, pues para todos estos cargos se tiene que hacer un registro de candidaturas, salvo para las senadurías de primera minoría, porque estas senadurías van a ser, más bien no se eligen, sino son consecuencia y se otorgan al partido político, a la coalición que haya obtenido el segundo lugar de votación en la entidad federativa de que se trate. Y bueno, para que una cosa relevante, importantísima, para que se pueda hacer o llevar a cabo y la autoridad electoral otorgue el registro a las personas que postulan los diferentes partidos políticos o coaliciones, pues son los requisitos de elegibilidad. Los requisitos de elegibilidad, pues el Tribunal Electoral los ha denominado con base en la doctrina como aquellas condiciones o cualidades previstas en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que una persona, es decir, la persona del candidato debe cumplir para poder ocupar un cargo de elección popular. Son esas condiciones que no puedes brincar, que el candidato no puede brincar. ¿Por qué? Porque tanto el legislador constitucional, ya sea el legislador originario de la Constitución o el reformador de la Constitución, establecen de manera específica para cada uno de los cargos. Y también en la ley general se establecen algunos algunos supuestos y condiciones para que este registro pueda darse. Es decir, requisitos que, vuelvo a repetir, una persona tiene que cumplir sí o sí para en un momento dado poder quedar registrado al cargo para cual se le postula. También es muy importante precisar que estos requisitos no pueden ampliarse por alguna interpretación legal o constitucional, pero tampoco pueden suprimirse, es decir, tampoco pueden dejar de cumplirse los que ya están, más que por voluntad del legislador. Entonces, son condiciones normativas que necesariamente deben cumplirse sin que alguna interpretación por parte de del aplicador de la norma pueda dejar o pueda ampliar alguno de ellos, pueda imponer más requisitos o pueda suprimir requisitos. Entonces, los requisitos de elegibilidad para la presidencia de la República, para las diputaciones y para las senadurías son los siguientes. Para presidencia de la República, a nivel constitucional, están previstos en el artículo 82 de la Constitución. Y sí, no podemos obviar la lectura, aunque son varios, sí vamos a tener que explicar algunos de estos. Y por favor, ahí yo les pediría que si alguien de ustedes, si están viendo la lámina, me ayuden a leer esta lámina y terminando, pues haremos la explicación una vez terminado la lectura de los requisitos. Pero si alguien me ayuda a leer, por favor, esta primera lámina.
Primero, ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y con residencia en el país al menos durante 20 años. Segundo, tener 35 años cumplidos. Tercero, residencia en el país durante todo el año anterior. La ausencia de 30 días no interrumpe la residencia. Cuarto, no pertenecer a la iglesia ni ser ministro de algún culto. Quinto, no estar en servicio dentro del ejército 6 meses antes de la elección. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni gobernador o gobernadora, a menos que se separe 6 meses antes de la elección. Y no haber desempeñado el cargo electo popularmente, ni como interino, sustituto o provisional. Ajá. En la siguiente lámina, perdón, aquí tenemos otra lámina, sí. Y además, requisitos legales, fíjense ustedes que para el cargo de presidencia de la República no tenemos. Pero bueno, miren, vamos a explicar algunos de estos requisitos, cuál es su razón de ser. Primero, dice la ley ciudadano, dice la Constitución en su artículo 82, tiene que ser un ciudadano mexicano por nacimiento. ¿Qué es lo que se pretende lograr con esto? Bueno, primero, tiene que ser ciudadano, pues efectivamente, tiene que ser todo cargo de elección popular, solamente lo pueden ocupar los ciudadanos. ¿Y quiénes son ciudadanos? ¿Ustedes me pueden decir quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes somos ciudadanos? ¿Cuáles son los requisitos para que nosotros no seamos unos simples habitantes de la República Mexicana? ¿Un niño es un ciudadano? ¿Un niño de 5 años es un ciudadano? Entonces, ¿quién es ciudadano? ¿Me pueden leer, por favor, el artículo 34 constitucional? Por favor, si por ahí tienen a su alcance el artículo 34 constitucional. Es tener 18 años y un modo honesto de vivir, ¿no? Ajá, exacto. ¿Me estás leyendo el 34? No, pero más o menos ahí. A ver, ¿alguien lo tiene, por favor, por ahí? Búsquenla, abran su constitución Sí, ahí por línea. Dice, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos. Okay. Haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Exacto. Entonces, ¿quién es ciudadano mexicano? Pues los que tengamos 18 años, seguramente ustedes ya rebasan esa edad, aunque algunos se ven muy jóvenes, pero efectivamente, ¿verdad? Seguramente ya tienen 18 años y además, pues tienen un modo honesto de vivir. ¿Quiénes no pueden ser, evidentemente, presidente de la República? Pues las personas extranjeras, las personas que tienen menos de 18 años. Ajá, ¿sí? Ahora, el modo honesto de vivir es un requisito que en realidad, pues es indeterminado, porque nadie puede, es decir, indeterminado que en un momento dado hay que darle un contenido en cierta época y en ciertas condiciones, pues porque ustedes saben que la sociedad va cambiando. Un modo honesto de vivir a lo mejor no tiene la misma connotación o no tenía la misma connotación al momento en que se expidió la Constitución en 1917, a lo mejor en 1950, a lo mejor en el año 2000 y a lo mejor en el año 2022, en el que estamos actualmente. Entonces, bueno, pues eso se exige, sí, pero solamente si de entrada todos tenemos un modo honesto de vivir, se presume que todos tenemos un modo honesto de vivir, salvo que alguien aduzca lo contrario. Y ahorita vamos a ver algún ejemplo de qué ha dicho el tribunal que no reúne este requisito aquella persona que ha cometido violencia política en razón de género, violencia política en contra de las mujeres en razón de género, por ejemplo. Entonces, es un supuesto en el que se ha dicho la Sala Superior que una persona carece de modo honesto de vivir. Bueno, entonces, estábamos con los requisitos. Entonces, ser ciudadano mexicano. Ahora, fíjense ustedes que exige por nacimiento. ¿Qué significa?
Bueno, pues que la persona que se pretende postular para el cargo de presidente de la República, necesariamente su acto de nacimiento, pues tuvo que haber sido en territorio nacional, ¿sí? Ahorita vamos a ver también algún supuesto en el que no necesariamente. Nada más que lo dejo para la explicación más adelante para no repetir, porque también se conjuga o también se solicita para otros cargos de elección popular. En pleno goce de sus derechos. Es otro de los requisitos que se exige para poder ser presidente de la República, y aquí solamente puede decirse que alguien no lo cumple, que no lo cumpla siempre y cuando una sentencia establezca que la persona de la que se trate pues está suspendido en sus derechos. Pero si no, pues es otro elemento que en realidad en términos generales se presume. También dice hijo de padre o madre mexicanos. Es otro de los requisitos, y lo que se pretende aquí es que en verdad quien quiera y quien sea postulado al cargo de presidente de la República realmente tenga un vínculo en cuanto al conocimiento de las condiciones generales del país con el país mismo. Ajá. Por eso se requiere que además de que haya nacido dentro de la República Mexicana, su padre o su madre sea mexicano, porque eso le va a dar el conocimiento real de las condiciones del país. Se quiere que esta persona, la que se vaya a postular, pues sí, en realidad tenga lo que le llaman el jus congénere, ajá, que es justamente su vinculación. ¿Por qué? Pues para que justamente pues conozca las condiciones del país y además tenga un sentimiento de unión, de protección, si ustedes quieren, de querer a su país, porque en esa medida pues se supone, se presume que va a tomar las mejores decisiones para ese país en cuanto a los temas de interés público. Entonces, por eso se requiere, no quizá la Constitución o el legislador constitucional no quiso que fueran personas que solamente vinieran del extranjero a nuestro país y conocer de cerca algunas partes o conocer a lo mejor los sitios más venturosos que ofrece nuestro país, o conocer o rodearse de personas o habitar aquellos lugares o estratos en donde pudieran ser los más beneficiosos económicamente. No, sino que en realidad todo su desarrollo, además por el conocimiento que adquiera de sus padres, de su país, entonces tenga el mejor conocimiento y la mejor unión o empatía con el país de que se trate. En el caso de nuestra Constitución es muy cerrado, porque además de que exige ser mexicano por nacimiento, exige que alguno de los padres, ya sea su madre o ya sea su padre, además sea mexicano. Ajá. Entonces, eso es lo que se requiere, que tengan un vínculo real y efectivo con el país de que se trate, con México en este caso. Y es así que entonces para presidente de la República, que además ustedes saben es uno de los cargos de elección popular de la mayor relevancia, es por eso que la Constitución exige toda esta serie de requisitos, por nacimiento y además de hijo de padre o madre mexicanos. Y además, fíjense ustedes, exige una residencia en el país durante 20 años. ¿Qué puede significar esto? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué se exigirá o qué es lo que se pretenden con que la persona esté en nuestro país, haya residido en nuestro país 20 años?
Pues que no solo sea el nacimiento el que defina el sentido de pertenencia, ¿no? Sino que alguien que, por ejemplo, nació aquí, pero nunca ha vivido aquí, pues no pueda acceder porque no tiene ese sentido de pertenencia ni ese conocimiento de los problemas, de las problemáticas y de todo lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces gira sobre lo mismo, es decir, exigen a una persona que realmente genere ese vínculo, ¿no? Y de acuerdo con los requisitos del 82, este vínculo pues tiene que ser fuerte, porque además de que haya nacido en México, además de que alguno de sus padre o madre, sea de aquí y además se le exija tener 20 años de residencia, pues entonces lo que quiere o lo que quiso el poder constituyente es que realmente la persona que vaya a ocupar la presidencia de la República sea una persona con un vínculo fuerte con México. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues siendo la presidencia de la República este cargo tan importante, pues, y es el más visible. A ver, ustedes saben que de acuerdo con nuestro régimen constitucional, el poder público tradicional se divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero el poder ejecutivo de estos tres poderes es el más visible porque además es una sola persona quien lo ocupa. Claro, de igual relevancia es el poder legislativo y el poder judicial, pero estos últimos, legislativo y judicial, pues los titulares no es una persona, sino son en realidad órganos de representación colegiados. Entonces, por eso se hace muy evidente quien ocupa el cargo de poder ejecutivo, ¿verdad? Porque pues es únicamente una sola persona quien lo ejerce. Y además, anteriormente, ahora ya se ha ido diluyendo, teníamos un sistema presidencialista. ¿Qué quiere decir esto? Que el mayor número de facultades y atribuciones lo tenía el poder ejecutivo. Esto ya se ha ido diluyendo a través de hacer más armónico, equilibrado el ejercicio del poder entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero antes estábamos en un sistema, diría yo, hiperpresidencialista, porque tenía el control de varias situaciones a nivel político y jurídico. Entonces, es por ello que, pues, desde allá, que viene desde una regulación de la Constitución, desde sus primeros años, 1917, es que se exigió este tipo de requisitos tan fuertes, tan duros. Y además, el segundo requisito es tener 35 años cumplidos. El tema de la edad se ha venido justificando y explicando, por lo menos en la doctrina, en que se parte de la idea o de la premisa que a los 35 años una ciudadana, un ciudadano, ya tiene una madurez lo suficiente como para poder tomar las decisiones públicas con cierta racionalidad, que no sea una persona más bien que no sea una persona joven que por dada la situación de juventud temprana, pues pueda tomar las decisiones que no sean las más adecuadas. La Constitución señala el requisito de 35 años, 35 años cumplidos para el día de la elección. Para diversos cargos de elección popular, para los otros vamos a ver que la edad que se exige es menor. La mayor que se exige es para presidente de la República y son tener 35 años cumplidos. Ajá. Y otro de los requisitos
en la fracción 3 de la que nos habla el artículo 82 de la Constitución, es contar con una residencia en el país todo el año anterior. Es decir, además de los 20 años de residencia, se requiere que necesariamente el último año antes de la elección, la persona que va a ser postulada para este cargo haya estado en el país necesariamente. Ajá. Y nos señala un supuesto, el supuesto de ausencia de 30 días. Dice, la ausencia de 30 días, que viene siendo un mes, no interrumpe la residencia. Es decir, que si esa persona durante el último año estuvo en México, salvo un mes, pues entonces eso no le afectará pues en su elegibilidad para ocupar el cargo. Ajá, esas son aclaraciones que hace la propia Constitución. ¿Y por qué la residencia? Volvemos a lo mismo, porque la Constitución pretende que quien ocupe este cargo tenga conocimiento real de toda la situación que pues vive el país, para que en un momento dado la persona que ocupe la presidencia pueda tomar las decisiones que sean más convenientes para, pues se supone, para nuestro desarrollo pues económico, social, político, ¿no? Cultural, educativo. Entonces, eso es lo que se pretende con estos requisitos de elegibilidad. Ahora, la fracción cuarta, no pertenecer a la iglesia ni ser ministro de algún culto. ¿Qué consideran ustedes que se pretende con este requisito? ¿O por qué habrán colocado, o por qué se exige como requisito de elegibilidad no pertenecer al estado eclesiástico, es decir, entiéndase a la iglesia, ni ser ministro de algún culto? Puede ser católico, puede ser judío, puede ser, vamos, de las más diferentes creencias religiosas que ustedes quieran. ¿Cuál sería la intención del constituyente en establecer este tipo de requisito? ¿Alguien me lo puede comentar? Mantener el Estado laico, ¿no? Y no confesional. Claro, claro. Sí. Ustedes saben que uno de los ejes principales de nuestra vida política y de nuestra vida constitucional y de los principios constitucionales es la separación del Estado-Iglesia. Ajá. Es decir, la idea es que estos dos entes, Estado-Iglesia, se mantengan separados, lo cual no ocurre en todos los países, lo cual no, vamos, o al menos no necesariamente. En nuestro régimen, de acuerdo a nuestro desarrollo histórico, se estimó conveniente hacer esta separación, que la iglesia no se inmiscuyera en los asuntos de Estado, ajá, y a su vez que el Estado tampoco interviniera en ningún tipo de cuestiones religiosas. Entonces, es consecuencia de este principio, separación iglesia-estado, de nuestro régimen constitucional, que el presidente de la República, quien va a ostentar la titularidad de uno de los poderes públicos, pues por supuesto que no esté involucrado en ninguna cuestión de carácter religioso de iglesia, y mucho menos ser ministro de culto. Bien. El número 5 dice, no estar en servicio dentro del ejército 6 meses antes de la elección. Aquí tenemos un requisito exigible, no de manera absoluta. Es decir, sí puede ser un miembro del ejército presidente de la República, pero solamente se exige que 6 meses antes del día de la elección no haya estado en servicio activo. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Es decir, no es que se prohíba de manera absoluta a los miembros del ejército ser elegibles para ser presidente. Lo único que se exige
es no haber estado en servicio activo en el periodo de 6 meses anteriores. Ahora, ¿por qué suponen que hay esta limitación? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué es lo que se les viene a ustedes a la mente? Esta prohibición de que dentro de los 6 meses anteriores a la elección, una persona tenga que estar separada del ejército para en un momento dado ser elegible al cargo de presidente de la República. A ver, Martín, ¿nos puedes ayudar? Martín Cruz. Sí, doctora. Buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Ese se conoce como un criterio de incompatibilidad prefuncional y atiende a la historia constitucional, particularmente después de 1917, cuando se instauró el régimen de caudillos, hasta que se empezó ello todo a ir concentrando en el PRI, sus antecedentes del Partido Revolucionario Mexicano, y el antecedente que ahorita se me olvidó, de la Revolución Mexicana, y pues atiende a un reconocimiento de un poder fáctico que en el siglo pasado pues ocupó... Era muy fuerte. Sí, ocupó un papel preponderante en la política nacional. Entonces pues es un reconocimiento para acotar el papel de las Fuerzas Armadas en la política nacional. Así es, exactamente. Y ahora, ¿ustedes qué pensarían en relación a la serie de reformas o las discusiones que se han dado en relación, llamémosle en términos generales, de la militarización del país? ¿Alguien me quiere dar su opinión, por favor? A ver, no sé, Alberto Sánchez. Ya lo explicó muy bien tu compañero Martín. Martín dice, bueno, pues lo que se trata de evitar, o lo que se trató en un momento de evitar, es que este factor de poder que estaba durante, vamos, acuérdense ustedes que la Constitución de 1917, en realidad, varios de los artículos venían de la Constitución de 1857, y en 1857, estamos hablando del siglo XIX, y también ahora ya también del siglo, y ahora ya con la Constitución de 1917, pues sí, pero más sobre todo en el siglo XIX, el ejército era un factor real de poder. ¿Y qué digamos de estos movimientos como la Revolución Mexicana, ¿no? En que también, pues sí, de alguna manera tuvo pues mucha influencia, ¿no? ¿Qué piensas ahora con esta serie de reformas que de alguna manera dan un papel más central, más fuerte, más sólido de las Fuerzas Armadas en nuestro país? Sí, pues en mi opinión personal, sí, esta administración, como hemos visto, le ha dado un poco más de poder o de representación, fuerza, si lo queremos ver así, al ejército y a la marina, a nuestras Fuerzas Armadas. Considero que pues en lo que se refiere a la seguridad pública, sí es necesario todavía. A muchos policías municipales y estatales pues son muy débiles todavía, no tienen la capacidad o la formación suficiente, y sí sería necesario en tareas de seguridad pública la intervención de las Fuerzas Armadas, sobre todo en ciudades muy conflictivas que tradicionalmente han generado o han tenido una espiral de violencia. Lo que sí estaría yo un poco en desacuerdo, pues es ya en algunas otras actividades que se les han estado encargando, ya obras de construcciones, obras, ingeniería, etcétera, distribución de medicamentos, toda esta parte, porque al final sí nos va a regresar a lo que en su momento pues tratábamos de evitar, que era que las Fuerzas Armadas tuvieran un gran poder que pudiera o no pudiera también en alguna oportunidad pues convertirse a lo mejor en un golpe de Estado, como hemos visto en algunas otras naciones, ¿no? Bueno, pero yo siento que sí pudiéramos tenerlo para algunas cosas, pero para otras quizás sí limitar. Lógicamente, pues también, ya lo dijo el secretario de Gobernación, en algún momento algún militar pudiera ser presidente, porque pues no es un impedimento, y eso sí también. No es un impedimento. Se justificaría actualmente, es decir, con este papel pues ya más comprometido de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, ¿se justificaría este requisito aún, mantener este requisito, en la opinión de ustedes? Abigail, ¿qué piensas?
Yo creo que, como lo están diciendo, solamente está dando una temporalidad o cierto tiempo, que en este son 6 meses. Yo creo que si alguna persona perteneciente a las Fuerzas Armadas decide separarse de su cargo en el tiempo establecido, pues no habría Ningún problema. Ningún problema. Es Sí, correcto. claro. Ojalá. Pero a ver, este requisito está considerando que siempre, hasta antes de esta administración, el ejército, las Fuerzas Armadas tenían un papel muy específico en relación a la defensa, llamámosle así en términos generales, a la defensa del país ante fuerzas extranjeras, pero ahora ya vemos que no es así. Ahora ya también se le han otorgado un papel más relevante en relación hacia el interior del país, más bien respecto al interior del país, en temas de seguridad. Si ya no nada más su función tiene que ver para con la defensa de nuestro país frente a otros países, es decir, frente a fuerzas extranjeras, sino también ya sus atribuciones se enmarcan en cuestiones de gobernabilidad interior. Y entonces, bueno, siendo así, ¿cómo ven ustedes este requisito? Para mí, digo, de que está. O sea, es decir, de que es un requisito constitucional que se debe cumplir, está. Pero, pues, en realidad, ya quizá no venga siendo tan fuerte como en un momento dado era el tema anterior. Es decir, ¿por qué? Porque lo que se pretendía es que el ejército no se inmiscuyera en cuestiones de carácter de gobernabilidad. Y ahora, pues ahora sí, ¿no? Se los dejo para ahí que ustedes lo consideren. Esa es mi opinión personal, pues, ¿no? Entonces, pues nada más es para la reflexión. ¿Ok? Bueno, muy bien. La fracción sexta se refiere a que quien quiera ocupar el cargo de presidente de la República, presidente, presidenta, no sea secretario, subsecretario, secretaria o subsecretaria, fiscal general de la República, gobernador o gobernadora, igual a menos de que se separe 6 meses antes de la elección. Igual la fracción séptima, no haber desempeñado el cargo electo popularmente ni como interino, ni como sustituto, ni como provisional. Como ustedes ven, la fracción 6 no es una prohibición absoluta, sino simple y sencillamente basta con que se separen del cargo 6 meses antes de la elección. Aquí yo preguntaría, ¿verdad? ¿Qué opinión les merece el tema del secretario de Gobernación actual? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Quién es el secretario de Gobernación actual? A ver, José Alfredo. Chávez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Sí, pues es Adán Augusto, el secretario de Gobernación. ¿Y aspira o no aspira? Sí, por supuesto, vemos haciendo, digo, esto es igual a título personal, lo vemos haciendo campaña, visitando los congresos estatales para pues aprobar lo que fue la Guardia Nacional, ahora también para la reforma electoral. Sin lugar de dudas está haciendo ahí pues su campaña como una de las corcholatas, que por cierto el nombre me parece patético, pero bueno, pues así las denomina el propio presidente. Ajá, pero a ver, vamos, no podemos decir que formalmente está haciendo campaña. Estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, no formalmente, ¿no? Porque en realidad, pues, no hace pedido al voto, no está presentando ninguna plataforma electoral, pues está haciendo recorridos, visitas que, claro, la opinión pública,
varios medios de comunicación efectivamente catalogan que es una o que se trata de una campaña en términos, eso lo decimos nosotros en términos materiales, ¿verdad? Pero bueno, formalmente no podemos decir, pero claro, ya estando en cuestiones más pues de carácter reflexivo, de carácter, si ustedes quieren, crítico, pues sí, efectivamente, pues hemos visto que inclusive él ya lo ha reconocido, su aspiración por querer ser presidente de la República, por ser, sí, claro, por ocupar este cargo. Y entonces la ley, pues dice aquí, la Constitución, perdón, dice, pues el requisito no ser secretario de Estado, a menos que se separe de 6 meses antes de la elección. Pues entonces, para poder aspirar, pues él tendría que separarse 6 meses antes de la elección, una separación formal del cargo y evidentemente pues no tiene algún tipo de impedimento mayor, quiero decir, visto bajo esta fracción 6. No es una prohibición absoluta, es relativa porque nada más exige que haya una separación 6 meses antes de la elección. ¿Y por qué creen ustedes que se justifica o qué justificación tendrá esta causa prevista en el número 6, de no ser secretario o alguno de estos cargos que además, si ustedes lo ven, son de la mayor relevancia? Secretario o subsecretario de Estado, el fiscal general, evidentemente es un cargo de la mayor relevancia, igual que aquel o aquella persona que ejerce el cargo de gobernador o gobernadora. ¿Cuál será la razón de ser de esta prohibición temporal? ¿Quién me puede comentar? A ver, Jonathan. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Yo creo que para que no se haga un ejercicio indebido de recursos públicos, para empezar, pero vemos que actualmente lo están haciendo ya con un descaro que no se había vivido antes, al menos no tan visible como ahora. No solo estaríamos hablando del secretario de Gobernación, también el de Relaciones Exteriores está en el mismo supuesto, la jefa de gobierno igual. O sea, hay muchísimos funcionarios o incluso haciendo fraude a la ley al nombrar candidatos, como en el caso del Estado de México, que nombraron a Delfina Gómez como coordinadora de comités de defensa de la Cuarta Transformación para estar haciendo campaña descaradamente. Si bien es cierto, no pidiendo el voto, pero obviamente se posicionan, utilizan recursos, medios, redes sociales, en una campaña plena. Entonces, yo creo que por ahí... No, y finalmente, a ver, son cargos de primer nivel que evidentemente, dado su carácter de cargos de primer nivel, pues efectivamente ejercen mucha influencia. Entonces, pues de lo que se trata, como bien dices, aparte de evitar que puedan hacer uso de recursos materiales, de recursos humanos, pues también lo que se trata de evitar es pues cualquier elemento de influencia, de influencia para que se pongan en para evitar que se pongan en una situación de ventaja indebida respecto de cualquier otro posible candidato, ¿verdad? Que quiera ser, porque no hay muchos secretarios de Estado, no hay muchos fiscales, ¿verdad? No hay muchos gobernadores. Entonces, pues efectivamente de lo que se trata, como bien dices, es de que no utilicen los recursos que tienen a su alcance con motivo de su cargo para que se puedan poner en una situación de ventaja respecto de otros y además, pues, ejerzan posible influencia o se beneficien de esa influencia para en un momento dado poder tener mayores posibilidades que otras personas, ¿no? Lo cual sería indebido, porque recuerden ustedes que uno de los ejes principales y centrales del proceso electoral es el principio de equidad, en donde todos tienen que estar, equidad e igualdad, en donde todos tienen que tener las mismas oportunidades para ejercer el cargo de elección popular y por ello esta serie de restricciones que se establecen a nivel constitucional para evitar ventajas indebidas.
Y también no haber desempeñado el cargo. ¿Por qué? Porque en la fracción 7 se dice no haber desempeñado el cargo, se exige, sí, no haber desempeñado el cargo electo popularmente, es decir, una posible reelección, pero además también se les prohíbe a aquellas personas que puedan ser presidentes de la República cuando en un primer momento lo tuvieron como interino, como sustituto y como provisional. De lo que se trata es, con esta fracción, evitar en toda medida posible que una persona pueda repetir el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ya lo ejerciste una vez, no importa en el carácter con que lo hayas ejercido. Así hayas ejercido el cargo como interino, como sustituto o como provisional, es decir, que tu cargo no haya venido no haya venido por elección, sino por designación. Recuerden ustedes que el interino, el sustituto y el provisional, los tres vienen salvo el sustituto, ¿estamos de acuerdo? Pero el interino y el provisional me parece que sí vienen. ¿Alguien de ustedes me puede sacar de la duda? Porque ahorita lo estoy razonando y fíjense que no lo traigo claro, pero ahorita lo vemos, y lo saco. El interino y el sustituto, si es por elección popular. El provisional no. ¿El provisional quién es? ¿Alguien sabe quién es el provisional? El provisional, cuando no tenemos presidente de la República, es decir, cuando en México no hay ausencia total de presidente, se designa inmediatamente, vamos a suponer que ahorita Andrés Manuel López Obrador, persona que ocupa el cargo de presidente de Estados Unidos mexicanos, Dios no lo quiera, mejor no personalizo, sino un presidente de la República llegue a fallecer y nos quedamos ante ausencia total de presidente, el secretario de Gobernación quedaría como provisional. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si es dentro de los 2 primeros años, se nombrará un presidente interino. Primero el provisional y luego ya el interino, si la ausencia se da dentro de los primeros 2 años. Si se da después del 4º año, entonces se nombra a un presidente sustituto, pero para eso se tiene que emitir una convocatoria para elecciones. Entonces, el sustituto sí es por elección popular y el interino, el provisional no, porque el provisional es automático, el provisional asume el cargo el secretario de Gobernación, pero el interino, ¿alguien me puede sacar de la duda? El Congreso. El Congreso, entonces no es por elección popular. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, independientemente del carácter que haya tenido una persona que ya ejerció el cargo, entonces no puede volver a repetir. ¿Y esto por qué? ¿A qué principio se debe esto? Está muy fácil. No reelección. Al no reelección, exactamente. Exactamente. Bien. Más adelante vamos a comentar los criterios que se han emitido en relación con el tema de residencia, en relación con la separación del cargo, porque también ha habido pronunciamientos en relación a estos temitas, y el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento, pero ahí preferiría hablar también de los requisitos de elegibilidad de diputados y de senadores, y ya al final nos vamos respecto de estos temitas. ¿Les parece? Bien, ya no los veo. Perdón, ya no los veo. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta que no tengan relación con estos temitas de residencia, de mexicano por nacimiento, de separación del cargo para pasar ya a los requisitos de elegibilidad de diputados o diputadas?
Perfecto, pasamos entonces. Bien, de acuerdo con el artículo 55, las personas que quieran ocupar el cargo de diputado o diputada se encuentran previstos en el artículo 55 de la Constitución. Y bueno, pues el primer párrafo se refiere a igual ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos. Aquí, como ustedes verán, a diferencia del cargo de presidente, no se exige que sea de padre o madre mexicanos, sino simple y sencillamente se solicita ser mexicano por nacimiento y además en ejercicio de sus derechos. Bien, tener 21 años cumplidos. En el caso de presidente eran 35, en el caso de diputación es 21 años cumplidos. Como tercer requisito se exige ser originario de la entidad federativa respectiva o vecino con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores. Con lo cual, pues, el que se exija una residencia efectiva de 6 meses, pues nos remite efectivamente a la idea de que también se exige un vínculo y conocimiento de las condiciones políticas, sociales, culturales, ¿no? Económicas, en un espacio territorial determinado para que ese ciudadano o ciudadana pueda afrontar el ejercicio de su cargo con conocimiento y pues que esté en la posibilidad de tomar las decisiones en el cargo de legislador que más favorezcan pues a la ciudadanía misma, dado o derivado de ese conocimiento. No amerita mayor explicación, ¿o sí? ¿O lo entendemos todos? ¿Sí? ¿Pasamos al siguiente? Bien, también vamos a dar una explicación de lo que se trata, de lo que tribunales ha establecido respecto de residencia efectiva. Eso lo dejo para después. La fracción cuarta del artículo 55 constitucional es no estar en servicio dentro del ejército, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. ¿Por qué se exigirá este requisito? Es similar, ¿no?, al anterior de presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿O alguien más encuentra una razón distinta, Lenny? No, sí tiene que ver con esto, ¿no? Aunque ahí se agrega policía y gendarmería rural, pero pues en este mismo supuesto de que en los territorios, en los municipios, no, a veces no hay bases militares, sino la función la hacen los policías o la policía rural. Claro, ¿y qué se pretenderá? La exigencia de que no sean o que no se encuentren dentro de la gendarmería o de la policía, dentro del periodo que señala el artículo 55, que es el de que es el de 90 días. ¿Por qué crees tú? O sea, es decir, sí pueden estar en la policía o pudieron haber estado en la policía, en la gendarmería, en el ejército, pero bueno, pues si te separas 90 días antes de la elección, pues no hay problema. ¿Por qué 90? Bueno, más bien, ¿por qué ese periodo necesario que no la persona que se pretenda postular no tenga vínculo con este tipo de entes, digámoslo así, de entes del Estado, ni del ejército, ni de la policía, ni de la gendarmería? Pues yo creería que tiene que ver una con el uso de recursos también y otra que es con la cadena de mando, ¿no? Y la influencia, ¿no? Claro, influir. es decir, si cadena de mando efectivamente que sería la influencia que pudieran ejercer en un momento dado, ¿no? Es sí, evitar sí. O romper con esa cuestión, ¿no? De influencia sobre la ciudadanía, ¿no? Perfecto.
Entonces, pues como que en realidad ustedes advierten que los requisitos de elegibilidad pues tienen su razón de ser, no son exigencias caprichosas ni mucho menos. Ok, la fracción 5. No ser titular de alguno de los organismos autónomos, ni secretario o subsecretario de Estado, ni titular de organismos descentralizados o desconcentrados federales, a menos que se separe definitivamente 90 días antes de la elección. La locución separarse definitivamente también la vamos a ver más adelante, con 90 días antes de la elección. Pues sigue la misma lógica de las anteriores, es evitar a toda costa cualquier nivel de influencia, utilización de recursos que los ponga en una situación de ventaja indebida respecto de otras personas que también contengan para el mismo cargo de elección popular. Sigo con la siguiente lámina, que también todos estos también se encuentran enumerados en el artículo 55 de la Constitución. También dice no ser ministro de la Corte, ni magistrado o secretario del tribunal, ni consejero del INE, ni secretario o director ejecutivo o personal profesional directivo del INE, salvo que se separe 3 años antes de la elección. Aquí se involucra tanto la Corte, es decir, que no seas ministro de la Corte, y además cargos electorales, ni del tribunal ni del INE. Ajá. Salvo que se separen 3 años antes de la elección, ¿sí? Y una separación definitiva, separación definitiva, 3 años antes de la elección. Pues, ¿por qué? Pues, a ver, primero, ministro de la Suprema Corte, en la misma lógica que ya se ha venido comentando, que no ejerzas ningún tipo de influencia, precisamente por tu cargo tan relevante como es ministro de la Corte, que no ocupes o hayas ocupado cargos electorales, porque finalmente, pues, puede haber ¿ustedes creen que puede haber algún tipo de influencia si fueron funcionarios electorales? Pues claro, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente, pues porque se está vinculado quien ocupa magistraturas, quien ocupa, pues, los cargos de secretarios de estudio y cuenta, que son los que elaboran, apoyan a los magistrados en elaborar los proyectos de resolución, pues de lo que se trata es de evitar cualquier tipo de influencia. Y lo mismo sucede con el INE. Ustedes saben que el Instituto Nacional Electoral, pues en términos generales, se ocupa de la organización de las elecciones. Entonces, pues, ¿qué grado de influencia mayor puede tener alguien que ocupa el cargo de consejero o algún otro puesto dentro del INE que pretender ser o ocupar un cargo de elección popular? Ajá. Pues claro que su vínculo con actores políticos, pues me parece que está a la orden del día. Y no por otra situación, sino porque la Constitución, evidentemente, pues a toda costa quiere evitar cualquier mínimo de influencia, cualquier mínimo de perspicacia en cualquier influencia que puede llegar en un momento dado llegar a ejercer las personas pues que se desempeñan dentro de autoridades electorales, ¿no? Como lo señala aquí la Constitución en su artículo 55. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Por qué creen ustedes habrá alguna otra razón para considerar esta prohibición? ¿No? Perdón, no los veo. Ya, ahora sí. Erika Valderas, ¿qué opinas? Sí, igual. Hola, Erika. Hola, buenas tardes. Sí, igual. Buenas tardes. ¿Tú dónde nos acompañas, Erika? Yo soy del INE, vocal de organización en el estado de mira. Querétaro. Ok. Estoy en la misma junta que José Alfredo Chávez. Así es. Bueno, pues miren ustedes que forman parte del INE. Sí, igual, bueno, para nosotros, bueno, al menos yo que estoy en digamos, en otra rama, que es más logística, más organización, sí hay muchas cosas que de repente necesito reforzar y esto, pues sí, me ha ayudado muchísimo. Y bueno,
Ya entrando al tema, pues sí, como decían mis compañeros, se puede hacer una malinterpretación, ¿no? Si no estuviéramos con esto que dicen los artículos del uso de recursos públicos. Entonces sí es muy importante, pues, este tipo de limitaciones para todos los servidores públicos que sí se deben alejar del cargo antes de poder ser candidato. Pero ¿por qué la materia electoral? ¿Por qué cargos electorales? ¿Por qué crees? Digo, sí, claro, el uso de recursos públicos, bueno, sí, pero porque, vamos, en todos los demás hemos visto, pues sí, que no utilicen, ¿no? Que no utilicen los recursos que tienen a su alcance. Pero en la materia electoral, ¿por qué? A ver, Abigail. Yo creo que también va pegado a los principios constitucionales en los que se rigen, que por ejemplo es el de equidad, pues sobre todo el de transparencia, porque quedaría como que en duda también con lo que comentaban mis compañeros, de que si tienen un poder o un mando, pueden ejercer cierta presión hacia sus subordinados. Entonces ahí se estaría también como fracturando un principio en el que se rige la Constitución, como es el de transparencia o el de eficiencia. Ok. Jesús Alberto. Jesús Alberto, ¿estará por ahí Jesús Alberto? Sí, dígame la orden. Parece que ya pensé que ya nos habías abandonado. A ver, Jesús Alberto, ¿algo más de lo quieres comentar, algo más de lo que comentó Abigail y Erika? Pues creo que es lo mismo, refutando lo mismo que para evitar la presión o ejercer un mando y pues coaccionar al voto, ¿no? Coaccionar a un sentido, a una fuerza, a una idea, pues es para eso también que se evita o se pretende evitar esta situación. Ok, a ver, Erika. Sí, también otra cosa es que también se puede interpretar que no vamos a ser imparciales, ¿no? Que podría ser que ya estamos atentando contra uno de los principios en materia electoral y podría ser que pues ya al saber que vamos a ser candidatos, pues podríamos ahí interceder en la elección, no sé, y como sabemos bien cómo funciona el organismo y quiénes están dentro del organismo, las instituciones, podría ser que se interprete que no, que sí, que no vamos a hacer como que bien las cosas. Bien, a ver, también dice los gobernadores ni el jefe de gobierno. Bueno, entendamos aquí, por favor, un lenguaje incluyente, por favor. Puede ser, obviamente, gobernadoras, jefa de gobierno, no podrán ser electos para el cargo de diputados o diputadas durante el periodo de su encargo. Y fíjense ustedes, aquí sí es una prohibición durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente. El periodo de su encargo. ¿Qué entendemos por el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente? Vamos a suponer que una persona, quien ejerce el cargo de gobernadora, gobernador, no termina su cargo, sino renuncia definitivamente. Es decir, ustedes saben que el cargo de gobernador, gobernadora es de 6 años y él quisiera competir a lo mejor para ser diputado federal, pero para poder competir, pues se separa de su cargo definitivamente. Sin embargo, durante el periodo de su encargo dura 6 años. ¿Qué pasará? ¿Quién me quiere dar su opinión? Jesús Alberto Morales. Creo que es sobre respecto a que fue elegido pues sí, fue elegido por un periodo determinado. El electorado le dio Exacto. El periodo de gobernador, gobernadora, jefe de gobierno es de 6 años. En el 4º año renuncia porque quiere ser diputado federal. Bueno, que no creo que se dé el supuesto, ¿no? Porque imagínense, de gobernador a ser diputado, bueno, pero bueno, vamos a suponer que sí alguien se encuentra en este supuesto. En el 4º año de gobierno, en el 4º año de su periodo normativo, 4 años, renuncia definitivamente a su cargo porque quiere postularse para diputado. ¿Qué pasa?
periodo de su encargo. ¿Cuánto dura el periodo de encargo? 6 años. Y renuncia al cuarto. Debemos entender que ya no está en periodo de su encargo y ya pudiera ocupar o pudiera acceder o cumplir con este requisito de elegibilidad, porque ya se separó definitivamente, aunque se separe definitivamente. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué opinión tienen? ¿Alguien me quiere dar? José Alfredo. Jonathan, a ver. Oigan, disculpen, pero son a los únicos que veo. Yo no sé cómo le puedo hacer para ver a más compañeros de ustedes. Son los que tengo en la pantalla, discúlpenme, pero si alguien quiere participar, por favor. A ver, Violeta Condado Zagada. ¿Está por ahí, Violeta? Juliana Moreno. ¿No? ¿Juliana? Sí, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Juliana. A ver. Pues tú sí estabas aquí, yo te vi ahorita. Sí, es que estoy una Yo falla sí con mi estoy, internet. nada más, Violeta Condado Sagada, nada más que tengo como que problemas de ¿Conexión? video, creo, porque hace rato levanté la mano y no Con me hice razón. cuenta. A ver, pues ahora, si por favor pudieran darme su opinión. Bueno, con respecto a lo que comenta de que no está durando ahora sí que, bueno, yo lo vería desde el punto de vista de que no está cumpliendo con el periodo para el que fue electo popularmente para el cargo y bueno, ahorita se estaría postulando para un cargo nuevo, entonces que también igual podría ser que no lo cumpla, ¿no? Entonces, bueno, yo Porque desde dicen, ese aun punto. cuando se separen definitivamente. Pues Aun sí, cuando porque, se bueno, separen definitivamente. le digo que, bueno, yo como lo que puedo entender, o como lo interpreto, es esa cuestión de que pues no está cumpliendo con el periodo para los 6 años que fue electo, y pues de alguna manera no se le permite participar para otro cargo que probablemente tampoco vaya a concluir. Como ven ustedes, aquí sí se trata de una restricción absoluta. ¿Están de acuerdo? Porque dice, pues aunque te separes, que puede ser en el 4º año, en el 2º año, en el 5º año, aunque te separes definitivamente, no puedes. ¿Están de acuerdo? Claro, no hay esa restricción si ya terminaste el periodo del primer cargo. Entonces, pues ya, obviamente ahí ni se necesita separación, final y sencillamente, pues ya terminaste. Pero este es un ejemplo de una restricción definitiva en cuanto a haber ocupado anteriores cargos de elección popular, gobernadores, jefe de gobierno, que además son los titulares del Ejecutivo a nivel local. Bien. Ay, perdón, le moví aquí. Ok. Tampoco pueden ser diputados los secretarios de gobierno de las entidades federativas, los magistrados y jueces federales y locales, así como los presidentes municipales y alcaldes aquí en la Ciudad de México. Dice, no podrán ser electos en sus entidades, en las entidades de su jurisdicción, si no se separan 90 días, definitivamente 90 días antes de la elección. Esto pues es decir, se trata de cargos también de primer nivel, pero no como los primeros, no como los gobernadores. Ajá. Entonces, pues ahí nada más se exige una separación previa de 90 días, separación definitiva. También a los diputados, a aquellas personas que pretendan ser diputados federales, se exige no ser ministro de algún culto religioso, ya lo vimos por qué, y la fracción 7, no estar en los supuestos del artículo 59 de la propia Constitución, que se refiere a que la postulación solo podrá realizarse por el mismo partido, es decir, la reelección o elección consecutiva, que para que se pueda dar, solo podrá realizarse por el mismo partido o partidos de la coalición, salvo que la persona haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Repito, esto es para las personas
que pretenden, que ya son diputados y que pretenden una elección consecutiva o reelección para el periodo inmediato posterior. Y aquí la Constitución, perdón, además de los requisitos constitucionales, también exige la ley requisitos legales. El artículo 10 de la LEGIPE señala que además de los artículos previstos, perdón, de los requisitos previstos en el artículo 55 de la Constitución para ser diputado, tienes que estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar y no tener condena por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos son dos requisitos más que se deben considerar, además de los previstos en el 55 constitucional, para aquellas personas que requieran o quieran o aspiren a este cargo. Senadurías. Las senadurías, los requisitos de elegibilidad están previstos en el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reitera, o más bien señala, que se requerirán los mismos requisitos para ser diputado, iguales requisitos, salvo la edad. Para ser senador se requieren tener 25 años cumplidos. Recuerden ustedes, para ser diputado 21 años y recuerden ustedes, para ser presidente de la República 35 años. En el caso de las senadurías se requieren 25 años cumplidos. Y también el artículo 10 habla de estos dos requisitos adicionales más. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, así como no tener condena por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esos son los requisitos en términos generales de estos tres cargos de elección popular, que son cargos a nivel federal: presidente de la República, diputaciones y senadurías. ¿Alguna cuestión hasta aquí que quisieran comentar más, o podemos seguir adelante? Lo que vamos a ver después, para que ya, es hablar ya de ciertos requisitos de elegibilidad, sobre todo algunos temitas que ya han sido, pues que ya ha habido criterios en relación a, pues, nacionalidad, residencia o vecindad, separación del cargo y modo honesto de vivir. ¿Alguien quiere comentar algo más que no los haya visto o escuchado? ¿No? ¿Seguimos adelante? Bien, bueno, pues en relación con los requisitos de elegibilidad, pues muchas impugnaciones se han originado con motivo de las exigencias previstas tanto en la Constitución como en la ley. Y específicamente los que más han generado o han sido objeto de interpretación son pues requisitos de elegibilidad que tienen que ver con la nacionalidad, que tienen que ver con la residencia o vecindad, con la separación del cargo o con el modo honesto de vivir. En cuanto a la nacionalidad, ¿qué se ha dicho en relación con la nacionalidad? Permítanme que ya me regresé. Nacionalidad. Bueno, ustedes saben que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. ¿Cuál es la nacionalidad por naturalización? ¿Alguien me la puede comentar, por favor, o explicar o decirme en qué consiste? Martín Cruz Herrera. A ver, Martín. Sí, doctora, la nacionalidad es la que... Ay, pues ya, sí. Sí, es la que adquieren los extranjeros cuando atienden los requisitos que establezca la propia ley de nacionalidad, pero dentro de la Constitución, en el artículo, si no mal recuerdo, es el 33. ¿Sí? Permite la doble nacionalidad y también establece algunas de las circunstancias que pueden permitirla, entre ellas que un extranjero contraiga matrimonio con un mexicano, ya sea por nacimiento o también por naturalización, o que siga los requisitos que establece la propia ley a la que he referido para que se le otorgue su carta de naturalización conforme al procedimiento que establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el que hace todo ese tipo de trámites. Claro, perfectamente, muy bien.
Entonces, bueno, nuestra nacionalidad puede ser por dos vías. Nacionalidad mexicana, evidentemente, por nacimiento, que el acto del nacimiento se haya dado dentro del territorio nacional, ¿verdad? O por naturalización, como bien lo acaba de explicar su compañero. Bien. El artículo 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad señala que cuando se requiera ser mexicano por nacimiento para ser candidato a algún cargo de elección popular, pero a su vez se ostente otra nacionalidad, ustedes saben que ahora ya podemos tener una doble nacionalidad. Podemos ser mexicanos y podemos ostentar alguna otra distinta. Entonces, cuando se requiera para ocupar un cargo de elección popular la nacionalidad mexicana, pero además ostentemos otra, nacionalidad mexicana por nacimiento, pero además ostentemos otra, señalan estos artículos, se podrá exhibir el certificado de nacionalidad expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para lo cual se debe renunciar expresamente a la nacionalidad del Estado extranjero. Ajá, entonces, vuelvo a repetir, cuando se requiera ser mexicano por nacimiento, entonces debemos de renunciar a la segunda nacionalidad que tengamos. Es lo que señala la Ley de Nacionalidad. Y en relación con estos, les puedo señalar tres precedentes. A ver, en la sentencia dictada en el recurso de apelación 87/2008, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, en este caso se trató de un asunto vinculado con un candidato a senador con doble nacionalidad. Bueno, ahí el Tribunal Electoral señaló que el certificado de nacionalidad, que ya es el que les hice referencia hace un momento, del que hablan los artículos 17 y 16 de la Ley de Nacionalidad, es el documento idóneo y suficiente para probar la nacionalidad mexicana y la renuncia a otra. Ya vimos que, por ejemplo, ¿para qué cargo se requiere ser mexicano por nacimiento? ¿Alguien me lo puede recordar? Hola. Presidente de la República. Presidente de la República, ¿no? Es como muy clarito. Aquí el cargo a senador también, con doble nacionalidad, un candidato que tenía doble nacionalidad, pues entonces tuvo que renunciar a su segunda nacionalidad para que única y exclusivamente se quedara con la nacionalidad mexicana. Ajá. Y el documento idóneo, pues es el certificado de nacionalidad. En otro distinto asunto, juicio de revisión constitucional 174/2016 y acumulados, dictado también por la Sala Superior de este tribunal, también estaba en cuestión la elegibilidad de un candidato a gobernador no nacido en la entidad. Digo, no tiene que ver con la nacionalidad, pero bueno, aquí me lo pusieron. No nacido en la entidad. Bueno, se dijo, bueno, pues eres hijo o hija de padre o madre por nacimiento, debe considerarse ciudadano por nacimiento en el estado de que se trata. En el caso, si mal no recuerdo, era en el estado de Oaxaca. Entonces, se hizo la interpretación de que, ok, no naciste en el estado, pero eres hijo o hija de padre o madre por nacimiento, entonces debe considerarse que esto te da también el ser nacido en el propio estado. Ajá, es una interpretación también de la Sala Superior. Y también en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, 886/2015, también dictado por la Sala Superior, se trató el caso de un candidato a diputado plurinominal con doble nacionalidad. Ahí se señaló que la renuncia a la nacionalidad norteamericana, en el caso concreto, el candidato pues asumió también o también tenía la nacionalidad norteamericana. La renuncia a esta nacionalidad se acredita mediante el certificado de nacionalidad y además, en este caso,
la Sala Superior lo reforzó con otras constancias, con otros argumentos, diciendo que el candidato en el desempeño de sus actos jurídicos ha hecho uso de su nacionalidad mexicana. Entonces, bueno, pues advirtió aquí documentos, situaciones demás que, bueno, pues señaló, además del certificado, pues un reforzamiento con otra serie de documentos en donde se advierte que en sus actos jurídicos este candidato pues ha hecho uso de su nacionalidad mexicana, lo cual pues refuerza el hecho de que es ciudadano ciudadano renunciando a cualquier otra nacionalidad. ¿Alguna cuestión que quieran comentar? ¿Algún asunto, pues no sé, que ustedes traigan que quieran comentar? A ver, no sé, vamos a ver, porque a mí me dijeron que vale mucho bueno, la escuela judicial nos ha señalado que la participación es muy importante. Entonces, sí me gustaría conocer las participaciones de ustedes. No sé, Juan Pablo Alberto Barrientos, no sé si ya tuvimos oportunidad de escucharlo, dando una opinión. No, todavía no. Ah, ok. Pablo, ¿tienes algo que comentar? ¿Quisieras comentar algo en relación con el tema que estamos tratando de nacionalidad? No, aún no. Maritza Caamaño, digo, no sé cuáles serían, disculpen, no sé cuál es su apellido. Tampoco. A ver, vamos a ver, José Fidel. Tampoco, me parece que tampoco quiere comentar nada. Bueno. Ok, pues sigamos adelante. Bien. Otro de los elementos vinculados con los requisitos de elegibilidad, residencia o vecindad. A ver, residencia. Desde antes, pero bueno, aquí encontré un precedente del 2018 en el recurso de apelación 87, en donde el tribunal reitera, ya digo, vecindad ya es un tema como muy tratado por el tribunal, y en este caso, al igual que en los anteriores, dice que la vecindad es un vínculo y pertenencia a una agrupación humana por la convivencia que determina la cercanía del lugar donde habitan, creando lazos de unión por el desarrollo de la vida cotidiana habitual a un lugar determinado. Bien, en la acción de inconstitucionalidad 29/2017 y acumulados dictado emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablaban del requisito de residencia y se señala en esta acción que la residencia es un requisito que no puede ser modulado o cambiado por el legislador local. Con independencia de eso, dicen que la residencia efectiva, aquí es muy importante, la residencia efectiva es un elemento que solo se aplica para ciudadanos no nativos de la entidad federativa. ¿Por qué será? En principio, si una persona, aunque sea ciudadana de una entidad federativa, haya sido nacida, pues se presume que ha vivido en el estado en donde se nace, porque, a ver, es verdad que pues cada día con los medios de transporte, la tecnología muy avanzada que ahora tenemos, es muy frecuente que las personas pues vayan a residir a otra, es decir, que la movilidad de las personas sea mayor día tras día, considerando el gran avance de la tecnología misma. Pero seguimos con la presunción, con la suposición, presunción, mejor dicho, de que si una persona no es nativa de una entidad, es decir, de alguna manera migró de una entidad a otra, pues entonces lo que se debe analizar y el requisito que se debe advertir es la residencia efectiva para cuando estamos hablando de ciudadanos no nativos de la entidad. Cuando hablamos de residencia efectiva, pero se trata de un ciudadano nacido en la entidad,
se presume esa residencia efectiva. Si no, entonces sí hablamos del concepto de residencia con el apellido efectiva. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Vamos a ver. Lenin. Eso no me quedó muy claro. A ver, para algunos cargos de elección popular, como ya lo vimos aquí, a ver, déjame ver. A ver, no, es que ya no, es que no te veo, espérame. Aquí ya te encontré. A ver, Lenin, estábamos viendo las tablas anteriores. Por ejemplo, en el caso del presidente de la República, no requiere residencia efectiva. En el caso de diputado, originario de la entidad con residencia efectiva, ¿ya viste? Sí. ¿Están viendo la lámina de diputaciones? Sí. Ok. Para ser diputado se requiere ser originario de la entidad y además vecino con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores. Ok. Si tú eres originario de la entidad, se presume tu residencia efectiva porque eres originario de la entidad. ¿Sí? Entonces, si no eres originario de la entidad, entonces sí se acredita, sí se exige que demuestres que tienes una residencia efectiva. ¿Por qué? Porque se presume que has ido a migrar de una entidad a otra. No eres originario, ok, no eres originario. Si no eres originario, entonces sí tienes que acreditar una residencia efectiva. B, ¿es originario o residencia efectiva? No ambas, es una. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo que dice la Corte es, si eres originario, pues ya no se te requiere residencia efectiva, salvo si no eres originario. Si no eres originario, entonces sí tienes que demostrar la residencia con el apellido efectiva. ¿Sí? Sí, Es el criterio que ha sentado la Corte. Por ejemplo, ahí tengo una duda. En este periodo hay una redistritación, por ejemplo, en mi estado, ¿no? ¿En qué estado estamos hablando? Es el estado de Hidalgo. Ah, muy bien. Entonces, hay una redistritación de los distritos locales. Entonces, algunos municipios pasaron a ser parte de otro distrito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos el caso de un distrito en el que un municipio pertenecía a un distrito, que en este caso era el distrito 5, pero ahora ya no pertenece a ese distrito, pertenece a otro. Por ejemplo, si alguien quisiera ser diputado, pero no nació ahí, solo tiene como algún, vive ahí. Entiendo. Ajá. O sea, entiendo, porque ya el distrito, el ayuntamiento cambió de distrito. Ajá. O sea, si antes sí había nacido en ese, ¿no? En ese distrito, ahora ya no. ¿Así es como lo planteas? Sí, exacto. ¿Se podría? O sea, ¿podría yo demostrar mi residencia efectiva en ese municipio, aunque ya no haya pertenecido a ese distrito? Ahí sí, lo que tendría, a ver, ahí no se cumpliría con el requisito de ser originario. Pero sí tendrías que necesariamente acreditar la residencia efectiva. Perfecto. Porque ya no eres originario. Claro. ¿No? Sí. Ok. Creo que sí lo entiendo. Y, por ejemplo, en el juicio de, no por ejemplo, sino más bien, otro supuesto, en el juicio de revisión constitucional electoral 65/2018, dictado por la Sala Superior, aquí se trataba de un candidato a gobernador de Morelos. ¿Qué es lo que se dijo? Se tiene por acreditada la residencia efectiva con independencia del lugar donde haya prestado donde haya prestado su servicio, es decir, con independencia donde laboraba. Es decir, se trata de una persona en donde se dijo o se cuestionó su elegibilidad porque en realidad trabajaba en un lugar distinto. Pero, pues en ocasiones, pues tenemos, residencia efectiva
diferente a un lugar, más bien tu residencia, a un lugar distinto en el lugar donde trabajabas. Entonces, tienes que acreditar que con independencia de donde trabajabas, en realidad vives y tienes tu centro de convivencia personal en el lugar donde tienes tu residencia. Entonces, aquí, para acreditarla, se señaló que la constancia de residencia se derivaba que el candidato vivía en el municipio por más de 5 años. Es decir, que con independencia de que efectivamente se acreditaba que laboraba en un lugar diferente a su residencia, lo cierto es que también sí mantenía el vínculo por haberlo demostrado con una constancia de residencia y con la cédula de identidad fiscal. Con domicilio en la entidad por más de 5 años previos a la elección. Entonces, a ver, aquí de lo que se trata de advertir es, muchas personas hacemos o tenemos nuestras actividades en diferentes espacios políticos, o sea, en espacios políticos distintos. Vivimos en una comunidad, sin embargo, prestamos nuestros servicios laborales en otra entidad, estamos parte de nuestras actividades recreativas, culturales, en otra entidad tenemos nuestras casas de campo, ¿verdad? En otro lugar. No obstante, sí tenemos que acreditar en dónde efectivamente está nuestro vínculo de convivencia, de mantenimiento de nuestro hogar para el efecto de una residencia efectiva. En el caso concreto, lo acreditaron con constancia de residencia y con cédula de identificación fiscal. En este caso, la Sala Superior estimó que con esos 2 elementos se podía acreditar de manera efectiva la residencia de este candidato, ¿no? Es así como bueno, les quise mostrar un criterio que tiene que ver con la materia probatoria. Efectivamente, en este caso, la Sala Superior estimó que con estos 2 documentos, estas 2 documentales, era suficiente para acreditar una residencia efectiva. Opinión. Alberto Sánchez. Sí, aquí estoy, ¿Dónde está nada más que no Alberto había Sánchez? encendido mi Bueno. micrófono. Ok. A ver, Alberto, ¿tú crees que estos elementos probatorios sí acrediten una residencia efectiva? Cédula fiscal y además Entiendo que en constancia de ese residencia. entonces candidato no era originario de la entidad, ¿verdad? Sí, claro. Ok, pues estarían, para mí, en mi opinión personal, estarían muy discutibles, ¿no? El que nada más se basen en eso, porque pues si no es originario del lugar, pues muchos todavía mantenemos domicilios en los cuales pues también por comodidad, por lo que sea, no hemos hecho algún ajuste y lo seguimos manteniendo ahí, pero en realidad pues estamos desvinculados ya de la situación que acontece en la entidad, pero pues supongo que también le fue, ¿cómo se llama? Le fue dable el que pues la cédula de identificación fiscal pues había sido emitida con mucha mayor anticipación a lo que le requería la ley, que eran 5 años previos a la elección. Pero en mi punto de vista estaría muy discutible todavía. ¿Por qué? ¿Qué acredita una constancia de residencia? O sea, constancia de residencia no tengo tanta duda, sino tengo duda por la cédula de identificación fiscal. Pues en la cédula de identificación fiscal yo lo entiendo que es donde el lugar que señalas para cumplimiento de tus obligaciones únicamente, ¿no? O sea, por eso le digo que para mí sería muy discutible porque pues hay muchos lugares, puedes tener, como decía usted, una casa de campo, por ejemplo, y dices, bueno, yo quiero señalar ese domicilio para cumplir mis obligaciones, vas al SAT, le dices, este es mi domicilio, tienen los documentos, te lo otorgan o te dejan ahí inscrito. Y la constancia de residencia, pues también hemos encontrado en muchas ocasiones que las constancias de residencia pues no cumplen con determinados
requisitos o son otorgados de manera muy, bueno, muy fácil. La constancia de residencia me parecería que sí es un elemento idóneo, pero obviamente depende de qué documentos sirvieron de base como para poder emitirla o expedirla. Ajá. Una constancia de residencia que se base en documentos tales como, pues, que te llegan por correo vinculados con servicio telefónico, servicio de pago, por ejemplo, no sé, de ahora de estas televisoras, no de televisoras, sino de estas plataformas como Sky y todo eso. Para mí, sí, yo creo que sí hace sí acreditan fehacientemente, pues que la persona de qué se trata efectivamente vive, reside, valga la redundancia, en una comunidad determinada, pues es ahí donde pues utiliza ese tipo de servicios. Una constancia de identificación fiscal, bueno, pues vamos, para mí resultaría cuestionable, pero en este caso, pues sí está la constancia de residencia. Además, si tú acreditas que además fuiste o cursaste o estudiaste en la universidad del lugar, en el bachillerato de alguna de las escuelas del lugar, todo ese tipo de cosas pues hacen creíble y hacen que la constancia de residencia adquiera idoneidad para acreditar el tema de residencia. La cédula de cédula de identidad fiscal, pues ahí sí, vamos, ahí tengo un poquito de duda, pero bueno, pues en este precedente se aceptó la cédula de identidad fiscal. Entonces, pues quise mostrarles este precedente para que lo tengan presente, pues. Bien, sigamos. Separación del cargo. Ay, perdón. Ya, separación del cargo. En la separación del cargo, bueno, pues ustedes, como hemos visto, de los requisitos de elegibilidad, en ocasiones, pues hay impedimentos para que tú ocupes el cargo de presidente, de senador o de diputado o diputada, senadora, salvo que te separes del cargo en la temporalidad que establece la norma. Y como ya vimos, pues en general, este tipo de incompatibilidades tiene que ver con evitar influencias indebidas o utilización de recursos públicos, pues que puedan ser ocupados, ya sea recursos humanos, recursos materiales, que puedan ser ocupados en forma pues ilegal o distraídos para estos recursos para la función que tienen que brindar y pues sean ocupados pues para hacer quizá pues una especie de proselitismo político. Entonces, mucho se ha discutido y además es muy frecuente que quien ocupa un cargo de elección popular pues aspire a otro. Es muy común el que una vez que se están llevando a cabo los procesos electorales, varias personas se separan de sus cargos para irse a otros. Ok, esto es muy común y ustedes lo saben, pues más que nada todos los que se dedican a la materia electoral. Entonces, ha habido casos recurrentes, sobre todo pues en la Corte, en el Tribunal Electoral, en el federal, no dudo que también en los locales, en relación a temas que se han vinculado con esta cuestión de separación del cargo. En la acción de inconstitucionalidad 50/2017 y acumuladas, se ha dicho que eso tiene que ver justo con la elección inmediata, con la reelección, como se conoce, elección consecutiva o reelección. Dice, la obligación de los funcionarios públicos de separarse del cargo en el marco de la elección consecutiva es inválida, bueno, aquí era inválida e inconstitucional a no existir mandato constitucional que así lo obligue.
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso específico de la elección consecutiva, lo que la Corte dice es, no es obligación separarte del cargo. Ajá. ¿Por qué? Dice, esto es acorde a la naturaleza de la elección consecutiva, pues se busca demostrar que las y los candidatos merecen el voto para dar continuidad a su actividad pública. Esto únicamente, como aquí lo dice, vuelvo a reiterar, para el caso de reelección. Claro, no obstante, los funcionarios deberán apegarse a los principios de equidad e imparcialidad en la aplicación de los recursos y no están exentos de responsabilidad por incumplir las prohibiciones de realizar actos anticipados de precampaña o campaña o uso indebido de recursos públicos. Entonces, para aquellos cargos, para aquellas personas que se van a reelegir, no hay obligación de separarse. Para aquellos que no se van a reelegir o que apenas aspiran a un primer cargo o segundo cargo, pero que no hay una elección consecutiva, sí, obviamente prevalece el tema de la separación del cargo en las temporalidades que establece la ley. ¿Qué opinión les merece? Benito Neftalí Basilio, ¿me estás escuchando? Sí, maestra, aquí estoy. Benito, oye, ¿qué opinión te merece para el caso de reelección la no exigencia de separación? Considero que tal vez no puede ser equitativa en la contienda, ¿no? Creo que debe de separarse porque no debe de haber equidad en la contienda, es lo que pienso. Erika Valderas, ¿estás por ahí, Erika? No está. No está Erika. Bueno, Alejandro Gutiérrez. Erika Valderas. A ver, Erika, aquí estás. Pues no la escucho. Dice que tiene problemas con la cámara. Bueno, pero ¿nos podrías activar tu sonido, Erika? Quizás se le complica. Bueno, Alejandro Sánchez o Alejandro Gutiérrez. No, Alberto Sánchez o Alejandro Gutiérrez. Ajá, yo estoy presente. ¿Quién es? Alberto Sánchez. Alberto, bueno, y tú ya has participado. Sí. De cualquier manera, danos tu opinión. Bueno, es que me nombra y sí, aquí sigo. Para mí también es parte de que para considerar o para asegurar la equidad en la contienda, para mí pues sí deberían de separarse del cargo, porque ya lo vimos en la elección pasada que aplicó por primera ocasión la reelección consecutiva, pues muchos de nuestros aún diputadas y diputados, pues sí tuvieron o sí encontraron la forma, digamos, de darle la vuelta a la norma o de jugar muy al filo de la norma, y pues para mí sí fue quizás una inequidad en la contienda. Podría generar una inequidad en la contienda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero finalmente pues es un análisis que ya hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte se va por el tema, más que nada, de señalar o darle prioridad al tema de que, pues acorde a la naturaleza de la elección consecutiva, lo que se busca es demostrar que las y los candidatos merecen el voto para dar continuidad a su actividad pública. Es decir, le da prioridad o hace prevalecer el tema de la continuidad en el ejercicio del cargo tratándose de la reelección, es decir, tan se van a reelegir que es dable analizar, calificar a
a las personas que pretenden reelegirse, pues justamente, ¿no? Para calificarlos es preciso continuidad de su actividad política. Si tú los separas de su cargo, pues a lo mejor, de acuerdo con la Corte, pues el criterio que utiliza, pues ya no pueden ser evaluados por los ciudadanos, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues en el caso de la reelección, no es necesario que se separen. Ok, claro, esto no los exenta de las obligaciones que tienen de no hacer uso de recursos públicos y en términos generales de no violentar el principio de equidad. Bien. Ay, perdón, ya me... Ok. En la jurisprudencia 14/2009, que pues al ser jurisprudencia constituye criterio de observancia obligatoria, quise nada más recordarles que de acuerdo con esta jurisprudencia, el requisito de separación del cargo debe estar expresamente previsto en la norma. Dice la jurisprudencia en términos generales, yo nada más hice aquí un resumen. Vamos, les pediría que vayan directamente al texto de la jurisprudencia y yo nada más traje el argumento duro del criterio. El argumento duro, el núcleo duro de esta jurisprudencia es que las restricciones al derecho de ser votado únicamente pueden estar contempladas taxativamente en una ley en sentido formal y material. Por tanto, si la legislación ordinaria no prevé como causal de inelegibilidad la separación del cargo anterior, no es dable exigirla por analogía respecto a la restricción que tienen otros cargos. Entonces, pues, de acuerdo con este criterio jurisprudencial emitido por la Sala Superior, necesariamente la separación del cargo debe estar prevista por el legislador ordinario, es decir, en una ley en sentido formal y material, no en reglamentos, no en lineamientos. ¿Por qué? Pues porque es evidente que estas, aunque normas, pues no son normas más bien que provengan de el legislador. Ok. Seguimos con la siguiente lámina. Modo honesto de vivir es otro de los que también requisitos de elegibilidad que se ha tenido que, ha tenido que dársele contenido. En la jurisprudencia, aquí puse precedentes, pero no, jurisprudencia en la 18/2021 emitida por la Sala Superior, ha quedado establecido por decir, dándole contenido a este modo honesto de vivir, señalando que es conducta constante, reiterada, asumida por una persona dentro de la comunidad en la que se reside, con apego y respeto a los principios de bienestar considerados por la generalidad de los habitantes de ese núcleo social, en un lugar y tiempo determinados, como elementos necesarios para llevar una vida decente, decorosa, razonable y justa. Y el modo honesto de vivir, de acuerdo con la jurisprudencia 5/2022 de la Sala Superior, señala que cuando en una sentencia firme se determina que una persona ha incurrido en violencia política contra las mujeres en razón de género, pues se pierde el modo honesto de vivir. Y también por haber cometido un delito intencional, ya que ello demuestra la falta de honestidad según las circunstancias de la comisión del delito. Esos son dos criterios que ha emitido la Sala Superior y que pues nos pueden servir de marco orientativo por si pues tenemos en algún momento dado la necesidad de hacer una interpretación de estas disposiciones que tienen que ver con modo honesto de vivir. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que quieran comentar? Abel Medina, ¿estás ahí? Bueno, José Fidel Pérez. Ay, tampoco. A la orden, doctora, disculpe, es que... José Fidel Pérez. ¿Mandé? Viendo un poquito mi audio.
mi micrófono, pero dígame, acá estoy a la orden. No prendo mi cámara por el ancho de la banda. Me Se gustaría trabaría, pero acá escuchar, estoy. sí, claro, no te preocupes. Me gustaría escuchar, vamos, yo quiero hacerlos participar para que realmente Claro. esto pues sea una interacción y no un monólogo. Estamos viendo los requisitos de elegibilidad. ¿Me quisieras dar la opinión pues de lo que has escuchado aquí, de lo que hemos presentado aquí, por favor? Claro que sí, doctora. Mire, considero que son unos, bueno, son fundamentales estos requisitos de elegibilidad, ya que se pueden evaluar en dos momentos. El inicio, lo que hemos revisado dentro del tema, al inicio es en el momento del registro, en el registro de la candidatura, y al final, una vez que resulta electo, nuevamente se vuelven a revisar que siga cumpliendo con estos requisitos. En caso contrario, pues ya viene esta parte, jurisdicción, bueno, administrativamente estoy hablando. En caso contrario, pues ya vendría esta parte de la situación de la elegibilidad una vez que haya ganado la contienda, pero que no cumpla con los requisitos, y de esta manera, pues da pie a lo que nosotros conocemos como pues la validez de esta elección realizada. Entonces, en ese sentido, sí me parece importante este recorrido que hemos realizado, porque pues muchas veces, digo, vamos inmersos en la materia y lo vemos como elementos muy regulares, ¿no? Recurrentes más bien. O sea, tiene que cumplir al inicio y tiene que cumplir al final. Sin embargo, estas reflexiones que nos ha usted realizado o que hemos realizado a lo largo de este desarrollo de la sesión, como lo comentaba el compañero Alberto Castro, pues nos da este preámbulo para poder regresar y poner atención en esos finos detalles que muchas veces pues damos por bien sentados, ¿no? Y que en alguna mala operación y que en alguna mala determinación de la autoridad administrativa pues da pie, da pauta a que se generen estos mecanismos de defensa de garantía de los derechos político-electorales y en consecuencia pues intervenga en su momento, ¿no? Las salas regionales o bien la sala superior con estos casos que nosotros hemos revisado. Es cuanto, doctora. Muy bien, muchas gracias, José Fidel. Bien, pues mañana continuamos. Les recuerdo que mañana la clase será a las 5:30. Les agradezco mucho su comprensión para el día de mañana y pues una vez que hayamos terminado con la exposición del tema, a quien le interese, le puedo enviar la presentación que estamos viendo en pantalla. Bien, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta luego a todos. Hasta mañana, Gracias. doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta luego.